La historia no me pertenece. Créditos a sus respectivos creadores. Link del fanfic en la descripción. Capítulo 58. En una fortaleza subterránea ubicada en la región fronteriza norte del País del Fuego, Asuma vio a Sakumo y Orochimaru acercándose. Se abalanzó al instante, con su ira evidente al gritar a través de la jaula que lo encerraba. Esta es una de las bases encubiertas de Orochimaru, pensó Asuma, mientras la frustración crecía. Hijo del Hokage-sama, ¿realmente eras tú?, murmuró Sakumo, observando el tenso encuentro, su nerviosismo palpable. Asuma-kun, te sugiero que conserves tus energías, aconsejó Orochimaru con frialdad, con la mirada fija en Asuma dentro de la celda. Tras un breve recordatorio, se volvió hacia Sakumo con una sonrisa. ¿Qué tienes para mí, Sakumo-san? Tatsuya-kun mencionó que podrías tener algo que entregar. Tras una breve pausa, Sakumo le entregó un pequeño pergamino a Orochimaru. Mientras Orochimaru lo desplegaba, sus ojos recorrieron el contenido con una sonrisa en los labios. Sarutobi-sensei estaba tan furioso que envió a Anbu a buscarme. Parece que el acuerdo previo es nulo y sin valor. Originalmente, Hiruzen y Orochimaru habían pactado su deserción. A pesar de que Konoha había proclamado su rebelión, Orochimaru no esperaba una verdadera fuerza de persecución. Sin embargo, su secuestro de Asuma enfureció a Hiruzen, lo que lo llevó a considerar a Orochimaru un verdadero traidor, lo que justificó el envío de tropas de élite a Anbu para su captura o la de Asuma. El pergamino de Tatsuya le recordó a Orochimaru que debía ser cauteloso. Ya casi es hora de reubicar la base, reflexionó Orochimaru, colocando el pergamino bajo la luz de una lámpara de aceite y prendiéndole fuego. Bajo la luz parpadeante, Orochimaru giró su mirada hacia Sakumo. Sus ojos albergaban malicia. Pero no esperaba que Tatsuya-kun te enviara un mensaje. Sugiere que se avecina un movimiento importante. Tatsuya planea aprovechar la inminente guerra mundial ninja para socavar la autoridad del tercer Hokage. Tsunade se presentará para tomar el manto del cuarto Hokage, respondió Sakumo con el ceño fruncido. Desde su prisión, Asuma abrió los ojos con incredulidad ante la revelación. Incapaz de procesar la información que escuchaba. Eso suena increíblemente desafiante, reflexionó Orochimaru después de que el pergamino se convirtiera en cenizas, apoyando la barbilla en su mano. ¿Crees que Sarutobi-sensei renunciaría voluntariamente a su estatus de Hokage? Preferiría morir. Solo espera las noticias, respondió Sakumo. Sakumo-san no luchará contra el maestro Sarutobi por el puesto de Hokage, ¿verdad? ¿Aún tienes alguna esperanza? Se burló Orochimaru, observando el conflicto en los ojos de Sakumo. Las complejidades de la política de Konoha son más profundas de lo esperado, el tono de Sakumo se volvió sombrío. Especialmente después de que Tatsuya solicitó ayuda para transmitir este mensaje a Orochimaru, Sakumo sintió que sus creencias fundamentales se desmoronaban. La sonrisa de Orochimaru se amplió al reconocer que la agitación mental de Colmillo Blanco era incluso más potente que su fuerza física. No lo lograrás. Estalló Asuma en su celda. Orochimaru levantó su mano irritablemente y el comportamiento de Asuma cambió abruptamente, retorciéndose en el suelo en agonía. La extraña maldición negra, parecida a intrincadas marcas de sellos negros, se extendió rápidamente por su cuerpo. La noticia de la repentina desaparición del tercer Kazekage se extendió como la pólvora por el mundo ninja en un período sorprendentemente corto. Fue un evento imposible de ocultar, una desaparición que proyectó una sombra demasiado grande para pasar desapercibida. En respuesta, numerosas aldeas ninja prominentes se movilizaron rápidamente, conmovidas por esta revelación. Entre estas aldeas, la aldea Cloud Shinobi, ubicada en los confines más septentrionales del mundo ninja dentro de la Tierra del Rayo, reaccionó rápidamente. Aprovechen la oportunidad y desplieguen nuestras fuerzas en Sunagakure. La voz resonante del tercer Raikage, ampliamente reconocido como el Raikage más fuerte, resonó por la sala. La fuerza de sus palabras casi destrozó el escritorio que tenía delante. Por alguna razón inexplicable, parecía que cada tercer Kage de todas las aldeas Shinobi aspiraba a ser considerado el más fuerte. Hiruzen Sarutobi era aclamado como el Hokage más formidable hasta la fecha, mientras que el tercer Kazekage era celebrado como el Kazekage más fuerte de la historia y el más potente portador del estilo magnético. Asimismo, el manto del tercer Raikage también ostentaba esta distinción. Sin embargo, el tercer Raikage, a menudo aclamado como el más poderoso, hizo honor innegablemente a este prestigioso apodo. Su ataque era el complemento perfecto para su escudo indomable, la cumbre de la maestría a nivel Kage. Bajo su dirección, la aldea Shinobi de la nube había alcanzado su máximo esplendor, prueba de su liderazgo.
Además de él, sus dos hijos, A y Killer B, también irradiaban una destreza de nivel Kage. Cabe destacar que Killer B dominaba el formidable poder del 8 colas con asombrosa destreza. El único aspecto lamentable residía en la juventud de Yujito, cuyo potencial permanecía desaprovechado debido a su corta edad. A pesar de su armoniosa integración con la bestia de cola, el campo de batalla era un ámbito aún prematuro para su participación. Papá, ¿debemos enfrentarnos a los shinobi de la arena? ¿Qué beneficios justificarían semejante conflicto? La pregunta perpleja de su hijo, el futuro cuarto Hokage, resonó en la sala. A no le disgustaba el combate, pero si estallara una guerra, ¿no debería centrarse en la próspera Konoha o en la incondicional Iwagakure? ¿Era realmente imperativo enfrentarse a los shinobi de la arena, una región considerada inútil? Después de todo, los shinobi de la arena están actualmente aliados con Konoha. Si los asaltáramos, ¿crees que Konoha no acudiría en su ayuda? Replicó el tercer Raikage, respondiendo a las preocupaciones de su hijo. Quizás, exista una buena posibilidad de que intervengan, admitió A después de reflexionar un breve momento. En ese momento, el ayudante del Raikage, apostado cerca, intervino. Raikage-sama, podría liderar una incursión en el país del viento, indicando explícitamente que la aldea shinobi de la nube pretende enfrentarse a los shinobi de la arena. En respuesta, Konoha, unida por su alianza, sin duda se apresuraría a reforzarlos. Con esta maniobra, la región noroeste del país quedaría relativamente desprotegida. Ese sería el momento oportuno para que su hermano, atacara. Una chispa de comprensión se encendió en los ojos del cuarto Raikage cuando exclamó: ahora lo veo. A primera vista, parece un ataque a los shinobi de la arena, pero en realidad, es una artimaña para desviar la atención de Konoha y darnos la oportunidad de atacar a Konoha. Exactamente, afirmó el tercer Raikage con un gesto de satisfacción y una sonrisa extendiéndose por su rostro. Suna no es más que una extensión de arena estéril. Conquistarla no tiene mucho atractivo. Sin embargo, la Tierra del Fuego, rica en valiosos recursos, es precisamente lo que necesitamos. Aunque el liderazgo de Konoha en todas las guerras pasadas era una gran amenaza, ¿qué tenía que temer el Raikage más fuerte? Bajo su liderazgo, la aldea shinobi de la nube albergó una renovada confianza, una que los acercó al poder de Konoha. Capítulo 58. Ubicación. Edificio administrativo del Hokage, sala de conferencias de alto nivel. En ese momento, la sala de reuniones reunió a todos los representantes de alto rango de Konoha. A excepción del grupo de los tres ancianos, que había ostentado la máxima autoridad de Konoha durante casi 3 décadas, también fueron convocados los líderes de los principales clanes ninja, incluyendo figuras como Uchiha Fugaku, Yugayashi y Nara Shikaku. Es probable que cada uno de ustedes esté al tanto de la repentina desaparición del tercer Kazekage. De forma inusual, Hiruzen se abstuvo de encender un cigarrillo y adoptó un semblante sombrío al dirigirse a la asamblea. El asunto urgente es que el tercer Raikage de la aldea shinobi de la nube ha liderado personalmente un asalto contra los shinobi de la arena. Como todos saben, nuestra Konoha se ha aliado recientemente con Suna, hogar de los shinobi de la arena. La tercera guerra shinobi es inminente y Suna está pidiendo refuerzos. La ira dentro de Sarutobi Hiruzen ardía con intensidad. Orochimaru, el traidor, había secuestrado a su hijo. Esta era una represalia dirigida contra él. Con su sangre cautiva, a Hiruzen le resultó imposible cumplir su promesa de no perseguirlo con vehemencia. Inmediatamente ordenó a los Anbu que iniciaran una investigación sobre el paradero de Orochimaru. Sin embargo, antes de que los agentes de Anbu pudieran dar un solo paso, llegó información que cambió el rumbo. Llegaron noticias de que el tercer Kazekage de Sunagakure había desaparecido. Además, llegaron informes de que el tercer Raikage de la aldea shinobi de la nube lideraba personalmente fuerzas para violar las fronteras de la Tierra del Viento. Para todos los presentes era palpable que la idea de la Tercera Guerra Mundial Ninja se había convertido en realidad. En medio de un paisaje tan tumultuoso, Hiruzen se encontró sin el lujo de concentrarse en encontrar el paradero actual de Orochimaru. Solo pudo asignar un pequeño equipo para continuar siguiendo el rastro de Orochimaru, mientras que la mayoría fueron redirigidos de regreso a Konoha. La agenda principal de la reunión era elaborar una estrategia sobre cómo reforzar a los shinobi de arena. Los shinobi de los clanes Atake e Inoshikacho, me temo que tal vez no seamos la mejor opción, fue el primero en intervenir Nara Shikaku, la piedra angular intelectual del grupo. Reforzar a Suna implicará inevitablemente un enfrentamiento con los shinobi de la arena.
Nuestros clanes, a través de diversas interacciones en la anterior Guerra Mundial Ninja, han establecido numerosas conexiones hostiles con ellos. Recomiendo evitar su participación en la medida de lo posible. Sakumo, conocido como el Colmillo Blanco, asesinó al hijo y a la nuera de Chiyo, la anciana shinobi de la arena, continuó Shikaku. Tatsuya se abrió paso a través de las defensas de la aldea Suna, la última línea de defensa del segundo Kazekage. Los individuos que se enfrentaron directamente a los Sand Shinobi en la última guerra son de hecho candidatos menos adecuados, asintió Yamanaka Inoichi. Esta declaración cambió el enfoque de la sala hacia clanes como Uchiha e Inuzuka, quienes se abstuvieron de enfrentarse a Sand Shinobi en el conflicto anterior. En ese caso, Minato asumirá el mando, con Fugaku como su adjunto. Nuestros refuerzos deberían liderar a los Shinobi de la arena, declaró Sarutobi Hiruzen, dirigiendo su mirada hacia Uchiha Fugaku. El rostro de Fugaku, sin embargo, seguía estando lejos de ser agradable. Tras la aparente muerte de Uchiha Shisui, la tensa relación entre el clan Uchiha y la facción Hokage solo se intensificó. Por lo tanto, cuando llegó la noticia de que el hijo de Hiruzen, Asuma, había sido secuestrado por Orochimaru, la compostura ya tensa de Fugaku disminuyó un poco. Pero ahora, estando subordinado a un joven genio que apenas tiene 20 años, ¿cómo podría encontrar alegría en esta situación? Sin embargo, a pesar de sus sentimientos internos, Uchiha Fugaku no se atrevió a desafiar abiertamente las intenciones de Sarutobi Hiruzen. Solo pudo ofrecer un asentimiento renuente. ¿Podría Tsunade-sama acompañarnos? A pesar de seguir las órdenes, Fugaku aún tenía que defender los intereses de su clan. Tener a Tsunade cerca podría aumentar las posibilidades de victoria de los soldados en el campo de batalla en al menos un 50%. Bueno, si puedes convencerla, entonces claro, Hiruzen dudó un momento antes de finalmente aceptar. Honestamente, quería aprovechar esta guerra para incitar a Namikaze Minato a controlar la arrogancia de Tatsuya y Tsunade. Desplegar a Tsunade en el campo de batalla le brindó la oportunidad de lograr hazañas notables en la guerra. Sin embargo, las habilidades médicas de Tsunade eran excepcionales. Incluso la enemistad histórica entre Uchiha y Senju quedó eclipsada por sus habilidades. Hiruzen ahora no estaba dispuesto, o de hecho no, a encontrar una razón legítima para excluir a Tsunade del frente. En el campo de batalla, no me interesa en absoluto. Pasaron 2 horas después de la reunión. Uchiha Mikoto, esposa del patriarca Uchiha y actualmente embarazada, buscó a Tsunade para implorarle su participación. Sin embargo, recibió una respuesta bastante irritable de Tsunade. Después de las dificultades que atravesó el clan Senju durante la Segunda Guerra Ninja, había contemplado irse por completo. Quedarse hasta el final de la última guerra ya era un acto de inmensa compasión. Estaba lista para esforzarse esta vez. Ni hablar. A su lado, Nawaki permanecía en silencio, rascándose la cabeza. Cuando Mikoto, que solía compartir clase con él, intentó comunicarse con él, él permaneció en silencio. Tsunade-sama, por favor, escuche, la expresión de Mikoto denotaba impaciencia. Incapaz de persuadir a Tsunade por sí sola, dirigió su mirada suplicante hacia Tatsuya. Al ver la mirada suplicante de Mikoto, Tatsuya sintió que ella, una mujer embarazada, estaba pensando demasiado en sí misma. Sin embargo, al enterarse de la conexión entre Mikoto y Nawaki como compañeros de clase, los pensamientos de Tatsuya se volvieron más complejos. Reflexionó sobre la dinámica entre los Senju y los Uchiha. Según las normas del anime, ¿por qué esta pareja no había tenido éxito? Si hubieran tenido hijos, quizás Indra y Asura habrían vuelto a compartir los mismos padres. No, Tsunade, deberías irte tú, se acercó Tatsuya. Los hermosos ojos de Tsunade se fijaron en él, una mirada que parecía preguntar, ¿estás hablando con otras mujeres a mis espaldas? Al interpretar su mirada, Tatsuya supuso que los celos estaban en juego nuevamente. Él rápidamente explicó, si no vas, Minato recibirá todo el crédito por el inicio de esta guerra. Recuerda, tengo la intención de convertirte en el cuarto Hokage después de esta guerra. Mikoto parecía sorprendida. Tatsuya albergaba este plan. ¿No hice suficiente en la guerra anterior? Tsunade hizo un puchero, con un tono de voz teñido de reticencia. Las personas son como peces. Recuerdan los acontecimientos más recientes. De lo contrario, ¿cómo podría atribuirse el título de el Hokage más fuerte al tercer Hokage? Las palabras de Tatsuya dejaron a Tsunade sin palabras. Después de todo, al rastrear el pasado, el título de el más fuerte no debería haber pertenecido a Sarutobi Hiruzen. Entonces, ¿por qué le tocó a él?
Aparte de la propaganda intencional de los ancianos, fue porque la mayoría de la gente de la aldea ya no podía recordar la fuerza de la época de Senju Hashirama y Senju Tobirama. Los recuerdos del pasado se habían desvanecido y la atención de todos se había desplazado hacia el presente. ¿No vienes? Tsunade no pudo evitar preguntar de nuevo. Este chico no se conformaba con ser hogareño. Por supuesto que no. Me ocuparé del ejército de shinobi de la nube que atacará la parte norte del país del fuego más tarde, respondió Tatsuya. Capítulo 60. ¿Qué quiere decir con esto, maestro Tatsuya? ¿No están los shinobi de la nube atacando Sunagakure? ¿Cómo pudieron dirigir un ataque sorpresa a Konoha? Las palabras que Tatsuya acababa de pronunciar dejaron a las tres personas en la habitación completamente escépticas. ¿Planeaban los shinobi de la nube lanzar un asalto encubierto a Konoha? ¿No se dirigían al reino del viento? Usa tu mente un momento, piénsalo. Cabría el tercer Raikage más fuerte de los shinobi de la nube en el desolado desierto de los shinobi de la arena, explicó Tatsuya, mirando al trío uno tras otro. La aldea shinobi de la nube, tras abstenerse de tomar decisiones demasiado arriesgadas durante la Segunda Guerra Ninja, se encontraba en su apogeo. No era de extrañar que iniciaran la guerra. Sin embargo, su elección de la Tierra del Viento como objetivo fue sospechosa, por decirlo menos. Un poco de reflexión bastaría para deducir los motivos. La Tierra del Fuego, más cercana y rica en recursos naturales, era un campo de batalla adecuado. Por otro lado, la Tierra del Viento es árida y llena de arena, aunque las generaciones anteriores de Raikage a menudo eran descritas como más fuertes que inteligentes, no eran del todo tontos. En pocas palabras, el ataque general de Cloud Shinobi se dirige a Sunagakure, pero tan pronto como las fuerzas de Konoha se reubiquen en el frente de Suna, Cloud Shinobi planea lanzar una ofensiva sorpresa desde el norte. Kurenai de repente comprendió la situación y exclamó: «Tenemos que informar al Hokage de inmediato». «No hay necesidad de eso», intervino Tatsuya, colocando una mano sobre la cabeza de Kurenai para detenerla. «¿Por qué? ¿Por qué no?». Los grandes ojos carmesí de Kurenai rebosaban de perplejidad. «Si el Hokage-sama no comete más errores, ¿cómo puede usted, Tsunade-sama, ocupar el puesto de Hokage?». Tatsuya sonrió con picardía. Asegurar la victoria de Konoha en la Tercera Guerra Mundial Ninja fue una tarea bastante sencilla. Él, Sakumo y Tsunade, quienes no participaron activamente en la línea de tiempo original, podrían alterar colectivamente el curso de la guerra una vez que entraron en la contienda. Sin embargo, la mera victoria no bastaba. Se necesitaba un triunfo rotundo. Ese resultado seguramente evocaría los acontecimientos de la anterior Guerra Mundial Ninja. Tatsuya necesitaba idear una forma de desbaratar a Sarutobi Hiruzen. Era hora de que dimitiera. En ese momento, su incapacidad para discernir la estrategia de ataque encubierta de Cloud Shinobi marcó su primer error. Uchiha Mikoto escuchaba con total desconcierto. Su esposo había anhelado durante mucho tiempo el puesto de Hokage, pero su falta de fuerza lo había dejado indefenso. Sin embargo, el plan de Tatsuya le había iluminado el camino. Ahora lo entendía. El defecto de su esposo no se limitaba solo a su fuerza, carecía de perspicacia estratégica. Con la astucia de Tatsuya, Sarutobi Hiruzen podía ser abrumado. El poder por sí solo no bastaba para infundir miedo, necesitaba una estrategia sólida. El único recurso del clan Uchiha era actuar con cautela. «Mikoto, cuando regreses, recuerda que compartir y que retener», aconsejó Nawaki, dirigiéndose a su antiguo compañero de clase. «No revelaré nada», respondió Uchiha Mikoto con voz temblorosa. Con un último asentimiento, se apresuró a irse, con una sensación de miedo palpable. Esperaba que su estrés no hubiera afectado negativamente a su hijo nonato. Por fin partiendo. Al segundo día, en la entrada principal de la aldea de Konoha, Obito, que seguía a su sensei Namikaze Minato, exclamó con entusiasmo: «Es un milagro que no lleguemos tarde». Kakashi miró a Obito con los ojos entrecerrados y una pizca de desdén. Por supuesto, comprendía perfectamente por qué Obito, quien no solía ser conocido por su puntualidad, había llegado tan temprano hoy. Era porque Tsunade-sama, la jefa del departamento médico, los guiaba al campo de batalla en el Reino del Viento. Y naturalmente, sus tres discípulos, incluido Rin, la acompañarían. «Por fin podré ir a una misión con mi diosa», pensó Obito con una emoción desbordante. No había podido dormir en toda la noche, sin saber que aquello no era un simple picnic. «Oh, ahí vienen». De repente, los ojos de Obito se iluminaron y agitó el brazo mientras gritaba: «Rin. Por aquí. Ven por aquí». 4 figuras se acercaron lentamente, incluida Rin, la amada diosa de Obito.
Tsunade-sama, confío en usted una vez más esta vez, dijo Minato, inclinando la cabeza y saludando. Sería mejor que no viniera. No tendrías que compartir el mérito conmigo, replicó Tsunade con su característica agudeza. No, nunca lo había pensado de esa manera, aseguró Minato apresuradamente. Tsunade decidió no seguir bromeando. Su actitud poco amistosa hacia Minato se debía principalmente a su estrecha relación con el anciano Sarutobi, lo que a menudo la dejaba disgustada. Rin, esta vez vamos a estar en una misión juntos, exclamó Obito, con una sonrisa juguetona en su rostro. Rin respondió con su habitual sonrisa amable. Es repugnante, murmuró Kakashi en voz baja. Toma, Obito, dijo Rin, sacando un botiquín médico blanco de detrás y entregándoselo a Obito. ¿Me vas a dar esto? Las mejillas de Obito se sonrojaron ligeramente. Tras un momento de vacilación, Rin asintió levemente. Justo cuando el corazón de Obito latía con fuerza, las siguientes palabras de Rin lo impactaron como un rayo en un cielo despejado. Bueno, es para ti, Kakashi. Por favor, tómalo. Tatsuya-san. En ese momento, Minato y los demás vieron a Tatsuya, que caminaba tranquilamente con una petaca y lo llamaron. No hay necesidad de ser tan formal, solo soy un genin, y estoy aquí para despedirme. Tan pronto como la palabra genin escapó de los labios de Tatsuya, un escalofrío palpable pareció invadir a todos los presentes. La insatisfacción de Tatsuya se estaba haciendo notoria. Rin, ¿qué quieres decir con que quieres ofrecer apoyo? Preguntó Obito, frunciendo el ceño confundido. Lo siento, Obito, pero no me uniré a ti en esta misión. Me quedaré en la aldea con el maestro Tatsuya, explicó Rin disculpándose, juntando las manos. La expresión de Obito se congeló al instante. Así que no había sido un error de cálculo después de todo. Tío, ¿qué pasa? Kakashi frunció el ceño confundido mientras miraba a Tatsuya. Es un poco complicado de explicar ahora mismo. Compartiré los detalles cuando surja la oportunidad, respondió Tatsuya vagamente. No podía revelar que lo hacía para evitar que Madara Uchiha usara a Rin como peón. La verdadera razón era demasiado compleja e increíble. Para Rin, una chica gentil y de buen corazón, la idea de convertirse en una herramienta de Uchiha Madara era demasiado agonizante. Por eso Tatsuya había elegido este camino. Aún así, no podía evitar sentir curiosidad. Si Rin ya no corría peligro, ¿qué les sucedería a Obito y Kakashi? Capítulo 61 Kakashi, Obito, Kurena y Shizune. Sean cautelosos y estén seguros en el campo de batalla. Después de despedirse de sus compañeros con la mano, Rin siguió el ejemplo de Tatsuya y se fue. La mirada de Obito permaneció fija en Rin, quien seguía a Tatsuya. La observó de cerca, sin expresar sus pensamientos. ¿Por qué Rin lo sigue? Es desconcertante. ¿Será que Tatsuya-san siente algo por Rin? Es una exageración, ¿no? ¡Qué tonto! Kakashi no pudo evitar levantar una ceja. Tanto Kakashi como Obito desconfiaban de las travesuras de su tío. Una diferencia de 20 años hace que la idea parezca imposible. Sin embargo, Kakashi notó de repente la expresión agria de Kurena y a su lado, lo que le hizo respirar hondo. Parecía imposible, pero no del todo imposible. Los equipos de Tatsuya y Tsunade se dirigieron en direcciones opuestas. Un Zetsu blanco emergió sigilosamente de una esquina de la muralla de Konoha. Al observar a Rin y Obito desaparecer en la distancia, Zetsu blanco murmuró para sí mismo, angustiado. Las cosas no van bien, mejor les informo. Varios días después, Sarutobi Hiruzen recibió un mensaje. Los refuerzos de Konoha, liderados por Minato y Tsunade, habían llegado con éxito al campamento militar de los shinobi de la arena estacionados en la tierra norteña del viento. Al llegar, inmediatamente unieron fuerzas con los shinobi de arena y se involucraron en la batalla contra los shinobi de nube. Sin embargo, el resultado fue inesperado. Incluso el tan esperado futuro genio, Minato, fue derrotado por el tercer Raikage. ¿Deberíamos enviar más refuerzos, señor Hokage?, preguntó el ayudante principal del Hokage, Nara Shikaku, buscando sugerencias. No hay necesidad. La mirada de consternación en el rostro de Hiruzen se desvaneció rápidamente cuando respondió con calma. Ya hemos extendido nuestra benevolencia con este nivel de refuerzo. No hay necesidad de enviar ningún otro shinobi a Sunagakure. A pesar de aliarse con los shinobi de arena, Hiruzen no estaba listo para ayudarlos completamente en esta batalla. Proporcionaría algo de apoyo, pero no lo suficiente como para poner en peligro los intereses de Konoha. Si sus fuerzas combinadas sufrían una derrota, pretendía que Minato y su equipo se retiraran rápidamente.
A Hiruzen no le importaban mucho las acciones de los shinobi de la nube en la Tierra del Viento, siempre y cuando no afectaran directamente los objetivos de Konoha. El objetivo de Cloud Shinobi probablemente no sea Tsunagakure, pensó Shikaku, mientras el sudor se formaba en su frente. Aunque carecía de la perspectiva extraordinaria de Tatsuya, la mente aguda de Shikaku le permitió percibir que el asalto del shinobi de la nube al Tsunagakure era sospechoso. No tenía sentido para Kumogakure evitar un enfrentamiento con la próspera vecina Konoha y en su lugar atacar a la más débil y a una tierra llena de desiertos como Tsunagakure. Recordando la advertencia susurrada que recibió de Tatsuya el día anterior, no hables de cosas que no deberías, Shikaku reprimió el impulso de expresar sus sospechas. Tenía una vaga idea de las intenciones de Tatsuya, lo que lo llevó a tener una larga discusión con sus amigos cercanos Inoichi y Choza que duró toda la noche. Decidieron colectivamente mantener una postura neutral y evitar involucrarse en este asunto. No podían permitirse el lujo de ofender ni a Hiruzen, el astuto estratega que podía eliminar al clan Senju, ni a Ataque Tatsuya, que podía infiltrarse en las aldeas enemigas y matar a sus shinobi de nivel Kage. Su estrategia era mantenerse agachados y evitar hacer enemigos en ambos bandos. Como era de esperar, murmuró Tatsuya al recibir la noticia de la derrota inicial de Minato. Habían pasado varios días desde la batalla. A diferencia de la red de inteligencia bien establecida de Hiruzen, Tatsuya no le había pedido a Tsunade que le enviara actualizaciones diariamente. No eran necesarias actualizaciones tan constantes porque una vez que se enteraba de un asunto, la mayoría de los aldeanos probablemente ya estarían al tanto del mismo. Al oír esta noticia, la expresión de Tatsuya permaneció impasible, sin mostrar signos de sorpresa. El título del tercer Hokage como el más fuerte parecía, en el mejor de los casos, una exageración. Por otro lado, la afirmación del tercer Raikage de ser el más fuerte estaba bien fundada, ya que su defensa inquebrantable resistía incluso al famoso Rasengan de Minato. Aunque Minato había dominado la técnica del dios del trueno volador, su técnica ofensiva más potente era el Rasengan de gran bola. No sería fácil vulnerar el modo chakra del estilo relámpago del tercer Raikage. En la cuarta guerra ninja, si Minato no tuviera el chakra de Kurama, sería tan útil como Hiruzen. ¿De verdad es tan formidable el tercer Raikage? Qué lástima, reflexionó Tatsuya con un dejo de decepción en la voz. Recordó que en la línea de tiempo original, Naruto había logrado derrotar al tercer Raikage, aunque con algo de ayuda. Además, la reencarnación del mundo impuro podría no haber mostrado las verdaderas capacidades del tercer Raikage durante su vida. Tatsuya estaba ansioso por desafiar la aparentemente invencible defensa del tercer Raikage con su espada. Tatsuya-sama, tráigame algunas naranjas, ofreció Rin, interrumpiendo sus pensamientos. Tatsuya miró las naranjas con la cáscara. ¿No vas a pelarlas? Los ojos de Rin se abrieron de par en par ante la sugerencia. ¿Pelarla? ¿Esperaba que hiciera eso? Reprimiendo su enfado, Rin empezó a pelar la naranja con la mayor elegancia posible. Antes de que pudiera terminar, una imagen residual apareció junto a Tatsuya. Tatsuya, hay un asunto urgente. La expresión seria de Sakumo llamó la atención de Tatsuya. Vámonos entonces, dijo Tatsuya con una leve sonrisa, mientras Rin, con su naranja medio pelada olvidada, lo seguía de cerca. ¿Es el combo up? Tatsuya le preguntó a Sakumo mientras atravesaban la aldea. Sí, Aikiller B están lanzando un ataque bastante agresivo. Solo con 5.000 soldados en la vanguardia, confirmó Sakumo. Tu capacidad para descubrir los planes de invasión se está volviendo bastante aterradora, Tatsuya. Tatsuya respondió con una leve risita, sin ofrecer una respuesta directa. No era de los que se basaban solo en el intelecto, a diferencia del clan Nara. Su capacidad para discernir el verdadero objetivo de los shinobi de la nube se debía a su comprensión de sus personalidades. De hecho, el carácter forja el destino. Tatsuya continuó. Que sean testigos del verdadero poder de la combinación ninja más formidable que existe. Pero quizás ni siquiera seas necesario. Yo podría bastar para encargarme de todos. Sakumo advirtió. Subestimar al enemigo puede conducir a pérdidas significativas. Tatsuya reconoció el consejo con un gesto. Lea 45 capítulos más adelante en Patreon CM/Marion y capítulo 62. La disposición de Tsunade a participar activamente en el campo de batalla es sin duda encomiable. Sin embargo, es precisamente por eso que su continua dedicación a Konoha después de ese incidente genera preocupación y resulta bastante desconcertante. Lo que es aún más preocupante es la disposición de Ataque Tatsuya a seguir las órdenes de Konoha y dirigirse al frente. Ni siquiera realiza misiones regulares.
Debiste haber percibido la peculiaridad, ¿verdad, Hiruzen? Dentro del edificio Hokage, en la sala de reuniones de los ancianos, Danzo estaba dirigiendo sus preocupaciones a su viejo amigo Hiruzen. El ejército Cloud Shinobi, liderado por el hijo del Raikage y el Jinchuriki del 8 colas, Killer B, se estaba acercando a Konoha. Dadas las circunstancias, parecía razonable que Konoha se hubiera quedado solo con Sarutobi Hiruzen, un ninja de nivel Kage, para enfrentar esta amenaza inminente. Esto también abordó las mismas preocupaciones que Danzo expresaba. Estas incertidumbres expresadas por Danzo eran precisamente las preocupaciones que pesaban sobre Hiruzen. Después de todo, Hiruzen no era ingenuo. El perdón mutuo entre dos partes, especialmente cuando han intentado matarse mutuamente y a sus seres queridos, puede ser difícil de lograr. ¿Cómo podría una relación así mantenerse tan cooperativa y equilibrada? Atake Tatsuya y Tsunade eran dos individuos que probablemente no obedecerían fácilmente sus órdenes. Sin embargo, decidieron dar un paso al frente voluntariamente y unirse al frente. Para la mayoría, esto podría parecer un avance positivo. Con dos luchadores de nivel Kage, incluyendo uno reconocido como la mejor kunoichi médica del mundo, podría aumentar significativamente la moral de Konoha y sus posibilidades de victoria en la próxima guerra. Sin embargo, este era solo el punto de vista de la comunidad ninja. La perspectiva del Consejo de Ancianos, un grupo con un profundo conocimiento político, era mucho más compleja. Su razonamiento era, ¿por qué Tatsuya y Tsunade han tomado esta decisión? ¿Qué motivaciones subyacentes están en juego? Si la situación actual de la guerra persiste, los continuos logros de Tsunade en la segunda y tercera grandes guerras ninja la convertirán sin duda en la sucesora natural del título de cuarta Hokage. Además, considerando su linaje como nieta del primer Hokage y sobrina nieta del segundo Hokage, Tobirama Senju, su afirmación sería casi irrefutable. La mirada de Utatane Koharu se volvió gélida. ¿No manifestó Tsunade explícitamente su desinterés por el puesto de Hokage? Preguntó Mitokado Omura apretando los dientes. Sin embargo, su tono transmitía más una sensación de autoconfianza que una pregunta sincera. Las expresiones de los otros tres presentes sufrieron un cambio repentino. Recordando sus acciones durante las últimas etapas de la Segunda Guerra Ninja contra el clan Senju, no era difícil imaginar las posibles consecuencias si Tsunade realmente ascendía para convertirse en el cuarto Hokage. No olvidemos que Atake Tatsuya está a su lado, la voz de Koharu se volvió aún más fría. Ha causado bastantes problemas, ¿verdad? ¿Y si ya no estoy? El semblante de Sarutobi Hiruzen era sombrío. A pesar de tener más de 50 años, había notado un declive significativo en sus capacidades de combate durante los últimos 2 años. Aún así, seguía ostentando el título de Hokage. Mientras él permaneciera vivo, ¿se atreverían esos mocosos a actuar imprudentemente? Se atrevió a quitarle la vida a tu hijo. ¿Crees que no se atrevería a matarte? Preguntó Shimura Danzo con una mueca de desprecio. De hecho, en círculos de alto rango, se había convertido en una creencia aceptada que Tatsuya era responsable de la muerte de Sarutobi Shinosuke. Esta conclusión se debió a las numerosas dudas en torno al incidente y a su insólita ocurrencia. Aunque faltaban pruebas, la fuerza de Tatsuya los disuadió de tomar medidas abruptas. Sin embargo, el consenso siguió siendo que Tatsuya era responsable de la muerte de Shinosuke. No olvides la pérdida del clan Sarutobi bajo el Jinchuriki de una cola. Si pudo eliminar a tantos sin levantar sospechas, ¿no podría eliminar a uno más? Insistió Danzo, enfatizando la ironía. El propósito de Tatsuya era evidente: ganar reconocimiento y consolidar su posición y la de Tsunade en la aldea. Pero Danzo le advirtió que no le ofreciera tal oportunidad. Si Tsunade ya hubiera saboreado el éxito en el campo de batalla, y con Sarutobi Hiruzen en la silla del Hokage, se mostraría reacia a asumir el cargo abiertamente. Después de todo, la nieta del primer Hokage tenía una imagen que mantener. Sin embargo, si surgiera la oportunidad de eliminar a Sarutobi en la guerra, sería una oportunidad perfecta. Nadie podrá detenerla, ni siquiera cualquiera de los presentes en esta sala. Como todos saben, el hijo del tercer Raikage, junto con Killer B, el Jinchuriki del 8 colas, lideran una vanguardia de 5000 shinobi de la nube. Se acercan rápidamente a la frontera norte del País del Fuego, dijo Hiruzen desde su asiento principal. La gran sala de conferencias estaba repleta de tensión y anticipación. La anterior invasión del tercer Raikage a Sungakure no fue más que una distracción. Su verdadero objetivo es nuestra Tierra del Fuego. Si hubiéramos detectado esto antes, no estaríamos en esta situación, dijo Nawaki, con una frustración palpable.
Aunque solo un Chunin, Nawaki, el jefe del clan Senju, contribuyó con sus ideas a la conversación, intuyó las intenciones de Tatsuya y decidió no hablar demasiado. A pesar de eso, la presencia de Nawaki junto a Tatsuya fue suficiente para transmitir su sentimiento. Hemos recibido las órdenes del daimyo. Debemos movilizar nuestras fuerzas de inmediato para la defensa, dijo Utatane Koar cambiando de tema y sacando una lista, con un tono más decidido. Envíen un contingente de 5000 ninjas para enfrentarse al enemigo en el frente. El comandante en jefe será Shimura Danzo y el subcomandante en jefe será Esfuerzo Supremo. Tatsuya, mientras tomaba un sorbo de té, casi se atragantó al oír el anuncio. Su reacción captó al instante la atención de todos. Disculpe, logró decir Tatsuya, reprimiendo una sonrisa. Sin embargo, su alegría se volvió incontrolable y la diversión se reflejó en su rostro. Mientras tanto, Nawaki, de pie junto a él, pareció articular la diversión de Tatsuya primero a través de un juego sutil. ¿Es Danzo apartamento para el puesto de comandante en jefe? Preguntó Nawaki con indiferencia. ¿Qué quieres decir? Replicó Danzo con expresión fría. El tono de su respuesta estaba cargado de indignación. Creía que Nawaki, un simple Chunin, no estaba en condiciones de desafiar su autoridad. No. Simplemente creo que, si bien Danzo destaca en estrategia y astucia, el campo de batalla puede requerir habilidades diferentes. La sonrisa de Nawaki tenía un matiz distintivo. ¡Qué tontería! Yo formé parte de la Primera Guerra Ninja. En la Primera Guerra Ninja, ¿no seguías principalmente los pasos de mi abuelo Tobirama? Y en cuanto a la Segunda Guerra Ninja, apenas entraste en combate directo, ¿verdad? La serie de preguntas retóricas de Nawaki dejó a Danzo buscando una defensa. En la Primera Guerra, su presencia fue secundaria, mientras que Tobirama asumió la responsabilidad principal. La Segunda Guerra vio a Konoha desplegar una fuerza formidable que hizo innecesaria la participación de personajes como Danzo. Mientras los patriarcas de los clanes Hyuga, Nara y Yamanaka intercambiaban miradas, se dieron cuenta de la verdad en los comentarios de Nawaki. Habían notado que los 4 miembros del Consejo de Ancianos no eran precisamente conocidos por sus contribuciones en primera línea de batalla. Está bien, Nawaki, es suficiente, intervino Tatsuya, deteniendo la andanada de declaraciones de Nawaki. La repentina interrupción de Tatsuya tomó por sorpresa a los ancianos del consejo. ¿Acaso este chico intentaba defenderse? Pero quizás sería más prudente que el maestro Danzo permaneciera en un rol de apoyo en la retaguardia. Su presencia podría ser bastante notoria en la primera línea. El intento de Tatsuya de reprimir su sonrisa no tuvo mucho éxito. Sin embargo, Nawaki ya había dado voz a los pensamientos que resonaban en la mente de Tatsuya. Capítulo 63, pero Danzo debería considerar quedarse en la retaguardia. Su presencia podría resultar bastante distractora en el campo de batalla. El comentario de Tatsuya casi provocó que el grupo de 4, incluidos Sarutobi y Ruzen, se ahogara con su saliva. Habían anticipado que Tatsuya pronto se volvería contra ellos. Les sorprendió que aparentemente siguiera sus órdenes para su despliegue en el frente. Sin embargo, cuando habló, fue como si siguiera una receta que se sabía de memoria. Tatsuya reflexionó un momento. En realidad, muchos decían que el Hokage y el grupo de ancianos nunca habían participado en toda la duración de las guerras mundiales ninja, lo cual era un tanto engañoso. Al menos, según la cronología original, cuando Yahiko murió, ¿no fue esa la razón por la que Nagato y Konan tomaron el camino oscuro? Aunque los ancianos no hubieran visto mucha acción directamente, ¿no seguían teniendo órdenes? Pero por inesperada que fuera la situación, el nombramiento de Danzo como comandante seguía intacto. Los ancianos realmente se habían superado a sí mismos, ¿no? Maestro Hokage, también creemos que el maestro Danzo, bueno, podría no ser la mejor opción, ¿verdad? Tras una larga pausa, Shikaku no pudo evitar levantar la mano en señal de protesta. Al fin y al cabo, se dirigían al campo de batalla. Elegir un líder inadecuado podría agotar la energía de las fuerzas y resultar en una derrota. ¿Acaso el clan Senju no había sufrido un revés importante en el penúltimo año de la Segunda Guerra Ninja debido al liderazgo de Danzo? Tenían miedo de cometer el mismo error que el clan Senju. La expresión de Danzo se ensombreció por completo. No esperaba que estos jefes de prominentes clanes ninja lo desafiaran abiertamente de esta manera, uno tras otro. Mentalmente, empezó a anotar nombres en su libretita negra. Anotando cada nombre para futuras referencias. Esta decisión se tomó después de un examen exhaustivo por parte de nuestro Consejo de Ancianos, afirmó mi tocado Omura intentando apaciguar la creciente tensión.
Tenga la seguridad de que todo lo que hacemos está basado en el mejor interés de Konoha. Por supuesto, no se podía descartar la idea de que el nombramiento de Danzo como comandante en jefe fuera un intento de limitar el potencial éxito de Tatsuya en el campo de batalla. Sin embargo, los ancianos jamás admitirían abiertamente que intentaban reprimir o al poner a Danzo al mando. En ese caso, ¿por qué el propio Okage-sama no ha ido al campo de batalla? En términos de fuerza, deberías ser más poderoso. De lo contrario, ¿por qué el abuelo Tobirama te eligió a ti en lugar de a Danzo? Naoaki volvió a las andadas, añadiendo leña al fuego de forma provocativa. En un instante, los ojos de Danzo se abrieron de par en par, como si estuvieran a punto de estallar. El resentimiento en sus ojos era palpable, y su mirada se clavó en Sarutobi Hiruzen con una intensidad que irradiaba odio. En aquel entonces, su vacilación momentánea llevó a Tobirama a elegir a Hiruzen en lugar de él. El dolor todavía lo quemaba. Este chico tiene una extraña habilidad para abrir viejas heridas, ¿verdad? Danzo le dirigió una mirada llena de malicia. Tras su diatriba interna, Hiruzen tosió e intervino. Como Hokage, es importante no irse a menos que sea necesario. Es un asunto de seguridad para Konoha. Tonterías. ¿Acaso el tercer Raikage no era también el líder del Kumo? ¿No fue él el primero en liderar la carga en el campo de batalla? Naoaki prácticamente quería saltar de la frustración y exclamar: nunca he conocido a alguien tan desvergonzado. Sin embargo, Tatsuya fue más rápido al desenvainar. Suavemente, tiró de Naoaki un paso atrás. Hay muchas cosas que no es necesario decir, intervino Tatsuya con calma. Comprendía que las payasadas de Naoaki eran inútiles. Si se despreciaban con tanta vehemencia, siempre podrían resolver sus diferencias durante esta guerra. Continuemos con la lista. Después de varias interrupciones, Utatane Koharu finalmente tuvo la oportunidad de hablar de nuevo. Comandante adjunto Nara Shikaku, Capitán Yugayashi de la Unidad 1, Unidad 2, 1 por 1, Utatane Koharu anunció los nombres de los designados. El nombre de Tatsuya no tenía ninguna función militar específica, pero no le preocupaba demasiado. No era especialmente hábil al mando, y ser incluido en el personal desplegado era suficiente reconocimiento. Sin embargo, lo que sorprendió a todos fue que Atake Sakumo, el colmillo blanco de Konoha, no estaba en la lista. Okage-sama, ¿por qué no está Sakumo-san?, preguntó Shikaku tras una pausa considerable. Por el momento, no sabemos cómo actuarán Kirigakure e Iwagakure. No podemos desplegar todas nuestras fuerzas de combate de alto rango contra la aldea Shinobi de la nube a la vez, respondió Sarutobi Hiruzen con sinceridad. Sin embargo, esta no era toda la verdad. La otra mitad de la razón era separar a Tatsuya y Atake Sakumo para minimizar la amenaza. ¿Puedes pensar en alguna forma de eliminar a ese viejo chiflado mientras está en la guerra? Mientras este niño esté separado de los Sakumo, ¿existe alguna posibilidad de deshacerse de él? En ese momento, tanto Tatsuya como Danzo albergaban pensamientos sorprendentemente similares. Ambos deseaban aprovechar esta oportunidad para irse de Konoha. Cada uno con el objetivo de eliminar al otro. Después de todo, durante el caos de la guerra, pueden eliminar a su oponente en secreto. Sería muy fácil culpar a Cloud Shinobi. Además, Tatsuya ya lo había hecho con éxito una vez con Sarutobi Shinosuke. En cuanto a Danzo, quién sabe cuántas veces había usado esta táctica. El ejército Cloud Shinobi, liderado por Aikiller B, se acerca cada vez más a las fronteras del norte del País del Fuego. El tiempo no estaba de su lado. En un solo día y noche, Konoha logró movilizar 5.000 soldados para la defensa. No había tiempo que perder y las fuerzas partieron de inmediato. Aniki, ten cuidado con Shimura Danzo. Mis padres eran, susurró Naoaki, acompañando a Tatsuya al partir. Señaló discretamente hacia la vanguardia de las tropas, donde se encontraba Danzo, vestido con el atuendo estándar de los shinobi de Konoha. El viejo intrigante es un auténtico maestro de la manipulación y la traición. Es fascinante ver cómo algunos viejos excéntricos pueden llegar a estar entre los 5 primeros. Tatsuya no pudo evitar mirar a Danzo y responderle a Naoaki. Incluso desde la perspectiva de un dios, Tatsuya creía que Koharu y Amura podían competir con Danzo en el arte de la manipulación. En esta categoría, quizás solo Obito, Madara y Zetsu Negro eran más hábiles. En el siguiente suspiro, Tatsuya se giró con una leve sonrisa. Aún así, se sobreestima constantemente. En la línea temporal original, Danzo siempre se creyó el elegido, destinado a impulsar el cambio en el mundo ninja. Poco sabía que no era más que otro shinobi en un gran plan. ¿Estás considerando matarlo?, preguntó Sakumo en voz baja, aprovechando la oportunidad en que los demás no prestaban atención.
Él ya sabía de la participación de Tatsuya en la muerte de Sarutobi Shinosuke. Además, vio las sorprendentes similitudes en la partida de Tatsuya al frente norte junto a Danzo. A Sakumo le costaba imaginar que la historia no se repetiría. El viejo loco probablemente tenga la misma idea. Todo se reduce a quien aprovecha la oportunidad primero. Tatsuya no se hacía ilusiones. La repentina decisión de los ancianos de marchar al campo de batalla sin duda tenía motivos ocultos. Reconoció que esta también era su oportunidad.